A ver, Simply Legal. Hola, 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 buenas noches. Estamos a punto de comenzar. Quiero confirmar, estoy esperando por María José. Hola Antonio, Hola, María José, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, chévere. ¿Me escuchas claramente? Yo te escucho, ¿y tú a mí? Sí, te escucho. Creo que ya al agregarte ya automáticamente te agrego como colaboradora, Creo ¿correcto? que sí. Sí, yo creo que Sí. al final tienes que, cuando se graba también lo agregamos, pero si no, yo creo que ya podemos empezar. Dale, perfecto. Bueno, bienvenidos a nuestro show en vivo, ¿verdad? Donde hablaremos o el tema de esta reunión es no inviertas en bienes raíces en Estados Unidos sin escuchar esta asesoría legal por nuestra abogada María José y sin escuchar una asesoría fiscal por mí, Antonio Cova, un licenciado contador en los Estados Unidos. Entonces, si quieres voy a comenzar contigo, María José. Entonces, si quieres, nos puedes dejar a la audiencia, a mí, si nos puedes contar un poquito sobre ti, qué es lo que hace, cuál es tu especialidad, te lo dejo a ti. Perfecto, bueno, primero gracias Antonio por hacer este live conmigo porque me parece tan importante poder contar un poco de lo que hay que tomar en cuenta cuando vienes a invertir a Estados Unidos. Eh, Me parece que vienen muchas personas que no tienen la información o tienen información que no es correcta y que después les complica sus transacciones, causa muchas cosas que se pueden evitar. Así que para mí, cuando hablamos de hacer este live y para educar a diferentes personas que quieran invertir, me pareció una excelente idea. Así que muchísimas gracias. Para todos los que no me conocen, mi nombre es María José Granados Godoy. Yo soy una abogada acá en Estados Unidos, licenciada en la Florida, y nosotros nos enfocamos en apoyar a muchos inversionistas que vienen de afuera de Estados Unidos a invertir acá en Estados Unidos. Así que nosotros los ayudamos con temas corporativos, todo lo que es comercial, como desde temas que tienen que hacer documentos legales hasta lo que es bienes raíces. Entonces, la compra del inmueble, asesorarlos en esa compra, que estén recibiendo lo que ellos piensan que están comprando. Todo el tema de due diligence, título, que es bien diferente a nuestros países, y los podemos acompañar, sea lo que el propósito de la inversión, hasta el tema de inmigración, podemos apoyarlos para que ellos se sientan bien acompañados durante el proceso. Entonces, eso es en lo que nos enfocamos. Yo llegué acá a Estados Unidos en el 95. Mis padres son inversionistas, tenemos también muchas inversiones en bienes raíces, así que este tema me encanta. Ok, qué Sí. bueno, qué bueno. O sea, en otras palabras, todo inversionista que quiere invertir en los Estados Unidos o especialmente en Florida, deberían hablar contigo para por lo menos asegurarse que entiendan que los que están comprando, entender los documentos legales involucrados en esas transacciones, etcétera. Eso sí. Así es, así es. Y el tema donde también mis clientes se frenan mucho es ese tema fiscal acá en Estados Unidos, que es tan diferente. Entonces, me encanta que estemos trabajando juntos porque así podemos darle esa asesoría completa. Y cuéntanos un poquito de ti para que la audiencia sepa quién eres tú y por qué estamos haciendo este live. Sí, claro que sí. Bueno, mi nombre es Antonio Coa CPA. Ok, CPA significa que soy un contador público licenciado en el estado de la Florida y prácticamente tenemos una firma de contadores. Hoy en día creo que somos 13, ok, y nos enfocamos en ayudar también a inversionistas extranjeros que quieran invertir en los Estados Unidos y específicamente los ayudamos a cumplir con las leyes fiscales, ¿verdad? En los Estados Unidos, primordialmente para prevenir penalidades, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, cuando llegamos, lo primero que le pasó a mi padre es se montó un carro y le dieron un ticket, ¿ok? Y eso va a pasar, ¿verdad? O sea, es muy común que pase aquí, entonces hay una gran probabilidad que pueda pasar. Entonces estamos ahí para ayudarlos a prevenir ese ticket, esa penalidad fiscal. Y el segundo paso es obviamente reducir los impuestos lo mayor posible para que puedan maximizar la ganancia de sus inversiones. Eso es primordialmente lo que hacemos como parte del proceso también. Les registramos las empresas a nuestros clientes
con el objetivo de proteger sus activos y reducir sus impuestos al final del año. Me encanta, me encanta. Antonio, cuéntame qué es lo que debe saber un inversionista que está organizándose, dice, yo tengo una idea, tengo ganas de de llevarme mi dinero acá, de pronto en pesos colombianos, quiero traérmelo a Estados Unidos, quiero que no se devalúe. ¿Qué es lo que tiene que saber esa persona que está pensando y se está organizando para poder venir a invertir en bienes raíces en Estados Unidos? Uy, esa es una muy buena pregunta. Mira, yo diría tener claros sus objetivos, ¿verdad? O sea, tener claro, primero que nada, por qué quiere traer el dinero de su país local acá, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la intención de tener el dinero? La pregunta ¿es simplemente para ahorrar el dinero en una cuenta de ahorro y evitar, ¿sabes?, problemas de inflación en sus países locales? Pues porque hay un motivo de que quieran invertir en bienes raíces a largo plazo, a corto plazo, qué quieren hacer con ese dinero, ¿verdad? Entonces yo creo que todo depende en base a ese objetivo inicial, ¿ok? Entonces estar claros, ¿verdad? Entonces vamos a asumir para propósitos de esta reunión que la razón principal de que quieren transferir su capital a los Estados Unidos es porque quieren invertir, ¿ok? Entonces yo diría, bueno, primero que nada, estar claro en qué van a invertir, ¿ok? Entonces, o sea, hacer mucho networking y conocer, o sea, conocer en qué tipo de inversión van a hacer, ¿verdad? Porque puede cambiar drásticamente desde el punto de vista fiscal. ¿Qué tipo de negocio vamos a registrar o qué tipo de entidad vamos a registrar en los Estados Unidos? Y todo depende en qué activo vas a invertir. Porque cuando la gente me dice que quiere invertir en bienes raíces, bueno, bienes raíces es una industria muy grande. ¿Entiendes? Total. Entonces, quieres invertir en multifamily, en comercial, quieres construir casas, o sea, vamos a tener claro qué es lo que quieres hacer porque todo eso impacta por lo menos mi asesoría fiscal. Entonces, yo diría tener claro en qué es lo que quieres hacer con ese capital. Fantástico. Eso es clave porque pues bienes raíces es solamente el género, llamémoslo así, y hay tantas formas de podernos, de generar dinero por medio de inversiones en bienes Sí. raíces. Digamos que van a invertir en lo que muchos clientes vienen acá a mi oficina, vienen a comprar una casa que quieren alquilar. ¿Ok? Cuéntame qué es lo que pueden hacer, o sea, cómo pueden organizarse para ese tipo de inversión. Sí, yo creo que vamos a asumir que ya identificaron la propiedad que quieren rentar, ¿verdad? Y, o sea, desde el punto de vista contable, siempre analizar financieramente cuál es el retorno en capital de esa propiedad, ¿verdad? Y tener claro cuáles van a ser los ingresos son realmente fácil de estimar, ¿verdad? Porque simplemente el inquilino lo va a rentar a X monto, entonces estimar ese ingreso y asegurarse de que puede rentar la propiedad a ese valor, ¿ok? Entonces sí hacer un estudio de mercado para asegurarte, ¿ok? ¿Cuánto va a generar esta propiedad mensualmente? ¿Verdad? Entonces tener claro el punto de vista de eso. Y después empezar a estimar los gastos asociados con ese activo, ¿verdad? O sea, tengo que yo pagar las utilidades de esa propiedad, los property taxes, que son los taxes de la propiedad, ¿cuánto es? Los seguros, asociación, condominio, etcétera. Tener claro eso y obviamente últimamente calcular el tax o el impuesto de la utilidad anual de esa propiedad, cuánto va a ser. ¿Ok? Entonces, más o menos tener una proyección sobre esa inversión. Después de eso, ¿ok? Yo diría determinar a nombre de quién vas a comprar esa propiedad, ¿verdad? La puedes comprar a nombre personal y saber Sí, cuáles son las ventajas y desventajas de eso, sí. ¿verdad? A nombre de una entidad como una LLC, una corporación, y saber cuáles son las ventajas y desventajas de eso. Entonces, yo diría, ese primer paso, programar una reunión con un contador CPA o con un abogado para que más o menos les indique cuáles son las opciones, ¿verdad?, que puedes hacer y entender un poquito las ventajas y las ventajas de cada decisión. Claro, porque es que acá tienen que tener en cuenta de cuáles van a ser todos los gastos, o sea, no solamente la inversión de cuánto cuesta la propiedad, sino cuánto nos va a estar costando una asociación, cuánto nos va a costar de pronto la persona que nos baje a manejar la propiedad mientras nosotros estamos lejos. O sea, el inversionista tiene que tener programado eso, un gasto. Sí, Obviamente lo que es la luz, agua, todo, daños que puede tener la propiedad, todas esas sí, cosas hay que tomarlas en consideración porque eso te van a afectar a ti en cómo vas a estructurar la inversión cuando empiezan, para que sí, cuando la vendan, me imagino, puedan minimizar ese impacto fiscal. sí, sí. Y en mi experiencia, casi todos mis clientes subestiman el gasto asociado a esa inversión. Sí, ¿Por qué? Porque
escuchan esta idea de invertir en bienes raíces por medio de redes sociales, etcétera, y prometen, ¿verdad? Un 10%, un 15% de retorno de capital, pero no consideran estos gastos externos que van a disminuir ese retorno de capital. Entonces, por lo menos yo los ayudo a entrar en realidad cuáles son todos los gastos asociados, no solamente administrativos, sino los gastos potenciales que va a incurrir esa propiedad. ¿Ok? Entonces, yo como inversionista, porque yo también he invertido en bienes raíces, hay tantos gastos inesperados, ¿ok? O sea, manejar una propiedad no es fácil, hay muchos gastos inesperados que sí tienen que asumir, y en mi punto de vista es mejor asumir lo peor que lo mejor para estar preparados para eso. Sí, ser bien conservadores. Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo. Cuando entonces vienen a invertir y se reúnen contigo y tienen, estructuran de pronto con un equipo, llamamos equipo, vienen a ser un contador, de pronto un abogado, un agente de bienes raíces y empiezan a tener como una asesoría más completa de lo que es esta inversión. Ya cuando decidan que ya saben qué cantidad necesitan para invertir, ¿cuál es el próximo paso a seguir? ¿Qué es lo que ellos deben estar haciendo? Bueno, y esa es, yo creo que es una pregunta más que todo para ti, porque en mi opinión, el primer paso, ¿verdad? O sea, primero que nada es cómo identificaron esta oportunidad, ¿verdad? Usualmente viene a través de un vendedor, ¿verdad? O alguien que está promocionando esta inversión, ¿ok? Especialmente la gente del extranjero, es la única manera que se dan cuenta de que existe una oportunidad. Entonces, ahí van a entrar en una negociación con la contrapartida que le está ofreciendo esta inversión. Entonces, de mi punto de vista es tienen que estar claros con lo que los documentos y con lo que están comprando realmente, ¿ok? Para proteger su inversión. Entonces, mi recomendación es siempre, el primer paso es asesorarte con un abogado legal, que es lo que quisiera, ¿sabes? Hablar de este tema y entender claramente cuáles son todos los documentos, ¿sabes? Que deberían estar involucrados para entender esa inversión. Entonces, yo creo que ese es el primer paso. Bueno, qué es lo que estoy comprando y cuáles son los documentos que deben estar involucrados para yo proteger esa inversión. Entonces, si quieres te lanzo esa pregunta hacia atrás, porque mi asesoría principal es, creo que tienes que primero que nada entender el proceso de venta y compra y los documentos legales relacionados a esa transacción. Y mi recomendación siempre va a ser, el primer paso es hablar con un abogado como tú, ¿ok? Para que los ayude a entender eso. Entonces, cuéntanos si quieres un poquito de eso. ¿Cómo es ese proceso de venta y compra? Bueno, a mí sí me parece como tan importante poder saber cómo es que vamos a comprar esa propiedad, porque a veces están como tan emocionados los inversionistas y quieren venir ya a comprar el inmueble, lo identificaron, se va a ir del mercado, lo van a vender, lo vamos a perder, se va a devaluar, lo que sea, y están apurados. Y en ese apuro a veces no toman en consideración lo que la base, la fundación que tenemos que tener para poder comprarlo de una manera Sí. correcta. Entonces, eso tiene muchas implicaciones que ahorita puedo darte como ejemplos, pero cuando nosotros nos reunimos con ellos, vienen o de un contador o vienen de un agente de bienes raíces o por otros lados, lo que nos sentamos con ellos es lo que dices tú, hacer ese análisis y ayudándonos y apoyándonos de un CPA como tú, escogiendo el tipo de entidad correcto, sea una corporación, sea una LLC, lo que hablábamos, el uso, ¿va a ser un uso propio o vas a alquilarlo? ¿Vas a estar operando tu negocio de ahí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y con eso tú los asesoras el tipo de entidad que van a tener. Ya cuando se crea y se registra esa empresa, ya por lo menos tenemos el comprador, ya existe un comprador, porque quiero que tú nos eduques un poquito, ¿qué pasa si ese comprador viene a ser una persona natural de que no es residente de Estados Unidos, un residente fiscal y que no es, o sea, que es un extranjero? ¿Qué pasa cuando esa persona es dueña de un inmueble acá en Estados Unidos y decide después venderla? Ok. Bueno, vamos a hablar del primer paso, ¿verdad? Entonces, vamos a asumir que ya pasaron por la parte legal y entendieron qué es lo que van a adquirir, ¿verdad? Entonces, la decisión es quién es el comprador realmente, un individuo, una persona natural o una persona jurídica, ¿ok? Lo más simple, si es, vamos a decir, lo más sencillo, lo más simple, obviamente es comprarlo a nombre personal,
¿ok? Porque es lo más costo efectivo, vamos a decirlo, es muy simple, ¿ok? Yo, Antonio Coa, voy a comprar la propiedad y no hay ninguna ley que exige, entiendo, ¿ok? Que tienes que comprar una propiedad a nombre de una corporación o una entidad específica. O sea, eso no existe, ¿verdad? Y me puedes confirmar No, si no, estoy no, es incorrecto. correcto, no ¿Ok? existe. Entonces, vamos a entender cuáles son las ventajas y las ventajas de eso, ¿verdad? O sea, las ventajas, en mi opinión, que es muy sencillo, ¿ok? Tú procedes a comprar la propiedad a nombre personal con tu cuenta bancaria personal, etcétera, transfiere los fondos de tu país local a los Estados Unidos y adquieres esa propiedad y inicialmente no hay ningún gasto legal, yo diría, ¿ok? Es muy fácil ejecutar esa compra. O sea, honestamente yo creo que es la mayor ventaja desde mi punto de vista. ¿Cuál es la desventaja? ¿Ok? Así que grande. Es muy grande, ¿ok? Porque yo diría, al principio sí te estás ahorrando gastos, ¿verdad? Administrativos para ejecutar esa compra, pero ya para poder mantener tu ganancia anual, ¿ok? Y luego venderla, sí van a crear bastantes desventajas desde el punto de vista fiscal. Uno de los puntos de vista fiscales es obviamente podemos incrementar los impuestos innecesariamente porque una LLC o una corporación, una entidad, me ayuda a mí a incrementar los gastos de esa operación legalmente para yo poder reducir la ganancia neta de esa propiedad. Entonces, una LLC, una corporación, sí me ayuda y a mí, a mi equipo, a entender, ok, cuál es el negocio, ¿verdad?, que estamos adquiriendo y cuáles son los gastos que se deben asociar con ese negocio, ¿ok? E incluso, la parte más importante es, nuestro trabajo es prevenir auditorías, ¿ok?, del IRS. Cuando adquieres o haces un negocio en nombre personal, estadísticamente, todo negocio en nombre personal es mucho más auditado que un negocio a nombre de una LLC, una corporación. ¿Por qué? Porque saben que cualquier persona natural no lleva ningún control contable, ¿verdad? O sea, nadie hace Claro. eso, ¿verdad? Yo no llevo un control de mi gasolina, yo no llevo control, o sea, todo a nombre personal, nadie, no hay ningún contador contabilizando esto. Y el IRS se dio cuenta, ¿vale?, que es muy fácil auditar este tipo de personas, como no llevan un control, pueden colectar penalidades muy fáciles, ¿ok? Cuando hacemos una LLC o una sociedad, una corporación, es más complejo, si es más complejo la declaración, ¿ok? Usualmente puede ser más costoso para preparar esa declaración, pero es menos auditado. Simplemente porque ahora el gobierno necesita un agente del IRS educado, ¿ok?, especializado en esa área para poder auditarlo. Entonces, Claro. es lo que hacemos. Jugamos no solamente con la teoría de la parte legal, sino con la parte práctica. O sea, al final del día, el IRS son personas, necesitan recursos para poder auditar y van a buscar, ¿sabes?, lo más sencillo para ellos auditar. Claro, y de un tema legal también es un riesgo grandísimo, porque si tú estás comprando una propiedad de inversión es porque la quieres operar. Y si tú la compras a nombre personal y llega a ver, la alquilas a un inquilino y ese inquilino se cae, por ejemplo, ahora lo que estás haciendo es tienes expuestos todos tus activos a nombre personal. Sí. Entonces tienes más activos y te demandan porque se cayó y se quebró, yo no sé, la cabeza y tiene que estar en el hospital y todos los gastos médicos se incrementaron muchísimo, lo que va a pasar es que van a demandarte a ti como persona y van a irse detrás de todos tus activos. Entonces, no estás teniendo esa protección, ese velo corporativo que puedes tener tan sencillamente con una LLC o una corporación si decides operarlo. Entonces, de temas fiscales, claro, pero ilegal Claro, es grandísimo claro, el beneficio de tenerla bajo una LLC. claro, Y claro. ahora, en el momento de venderla, ¿qué pasa cuando un extranjero tiene una propiedad a nombre personal y necesita vender esa propiedad? Cuéntales un poquito de FIRPTA. Sí, bueno, antes de tocar ese tema, ahora vamos a hablar de si lo compras a nombre personal, ¿ok? Aparte de proteger tus activos personales, porque muchos de mis clientes me dicen, bueno, todos mis activos están en el extranjero, entonces en teoría no pueden. Ok, entonces mi segunda pregunta es, ¿qué pasa si mientras esa propiedad está operando, qué pasa si te mueres? Ah, ¿Ok? ¿qué pasa Cuéntanos un poquito el proceso. cuando te mueres? Sí, Porque es que a nadie le gusta hablar de eso, pero es que no es si te mueres, es que eso lo tenemos seguro, desafortunadamente. Lo que pasa es que no sabemos es cuándo. sí. Cuéntales
Y cuéntanos, ¿qué tan difícil si yo tengo una propiedad a nombre personal y me muero, ¿verdad? Que estoy en Colombia, me muero. ¿Qué tan difícil es transferir esa propiedad a mi esposa o a mis hijos? No, ¿Qué? no. Lo que es un proceso de sucesión, sobre todo en el sur de la Florida, es primero que todo costoso y demoradísimo. Sí, Entonces, para poder transferir y liquidar ese activo que de pronto los herederos necesitan liquidarlos para pagar otros gastos, es demoradísimo. sí, Y sí, tienen que sí, contratar un abogado local, pagarles por hora para empezar a hacer ese proceso, demorarse 3 años de no poder mover la propiedad, incurriendo gastos, las personas viajando para ver de la propiedad, nadie te está manejando la propiedad porque no están acá, todos los herederos, y fuera de eso, ¿cuánto es que tienen que pagar en los impuestos de sucesión? sí, 40%. Un 40. 40%. Entonces, yo tengo muchos clientes que, pues ahorita, tú sabes, el sur de la Florida se incrementaron los precios locamente. Entonces, muchas propiedades cuestan más de $1 millón. Sí, 40% se va al tío Sam. sí. Entonces, eso es uno de los beneficios principales de invertir a nombre de una LLC, una corporación, que podemos entrar en detalle, versus invertir a nombre personal, ¿correcto? Lo Claro, que hacer estoy una diciendo. estructura es súper importante. Y a veces la LLC nos queda faltando un pedacito, pero nunca debe ser, en mi opinión, es muy irresponsable. Digamos, yo creo que esto ha cambiado mucho en los últimos años, pero antes me llegaban mucho más personas que habían comprado a nombre de persona natural porque la gente de bienes raíces no les decía, mira, tienes que hablar con un contador o tienes que hablar con un abogado. Y ahora yo creo que hay tanta información y gracias a Dios hay mucha información afuera como de no comprar a nombre de, como persona natural, porque es algo que, o sea, le hace mucho daño al cliente desde agente de bienes raíces, no decirle tienes que asesorarte, porque si no las consecuencias que estamos hablando son bárbaras. Sí, exactamente, exactamente. Wow, no, bastante información. Ahora con tu pregunta relacionada a qué pasa cuando venden la propiedad y los impuestos relacionados a esos. Uno de los impuestos que me comentaste, tu pregunta es relacionado a la compra y venta de una propiedad. Hay un tax que existe que se llama el FIRPTA, ¿ok? Y esto entra en efecto cuando hay un vendedor, déjame recordar, sí, cuando hay un vendedor extranjero, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque como comprador yo le voy a pagar a ese vendedor por la compra de la casa. Por ley fiscal, cuando el vendedor es extranjero, el comprador tiene una obligación fiscal de retenerle un 15% del precio de la venta, ¿ok? Para poder emitirlo al IRS, y luego el vendedor presenta una declaración de impuestos al final del año para calcular su ganancia real, calcular el impuesto que debería pagar y ajustamos esa retención o usamos esa retención para determinar cuál es el impuesto real. ¿Ok? Exacto, Entonces, danos un ejemplo para que la gente entienda bien cuál puede ser el impacto, no solamente de cantidad, sino de tiempo en todo este proceso de retención. oh, sí. Bueno, vamos a asumir, bueno, ahorita estamos en julio, ¿verdad? Entonces vamos a asumir que Antonio Coa, ¿verdad? Le está comprando una propiedad a cliente B en Colombia. Porque ese cliente B en Colombia tiene su propiedad. Y me la vende a mí. Ahorita en julio de diciembre. Hoy en julio, cuando yo ejecute la compra, yo como comprador voy a retener el 15% del valor de esa venta, ¿vale? Ahora, el vendedor, que es Colombia, no va a poder reclamar ese crédito sino hasta el año que viene. ¿Por qué? Porque las declaraciones fiscales no se presentan sino hasta marzo del año que viene. Entonces ya han pasado 9 meses, ¿verdad? Sin tú poder tener acceso a ese capital. Exacto, Entonces, entonces ese dinero, ese 15% que hubiera recibido el vendedor para usar, como quería usar, para de pronto para reinvertir o para llevárselo a su país, ese 15% de lo que hubiera recibido no lo va a recibir hasta que presente esa declaración, ¿no? el año que El, viene, el exactamente. año que Sí, viene. porque la transacción incurre
se incurrió en 2024, estamos en 2024, sí, y las declaraciones en 2024 no se hacen sino hasta el 2025, entonces tienes que esperar 9 meses. Y hoy en día, por lo menos, una propiedad en Florida fácil cuesta 500,000. Estamos hablando de $65,000, ¿ok? Que no vas a poder tener acceso hasta el año que viene. $75,000 que cada día que pasa le estás perdiendo oportunidad. O sea, en un money market lo puedes poner y en Estados Unidos estás ganando el 5.5%. O sea, en una cuenta normal no le estás ganando nada, está sentado ese dinero devaluándose. Sí. Y fuera de eso tienes que tener todos estos gastos para poder mostrarle al IRS que ese dinero te lo tienen que regresar. O sea, es bárbaro. Sí. Sí, ahora lo más interesante, quisiera saber cómo evadir esa retención. ¿Cómo evadir, verdad? ¿Cómo prevenir esa retención? Es a través, bueno, el comprador, el vendedor de Colombia debería adquirir inicialmente esa propiedad a través de una LLC registrada en los Estados Unidos, ¿ok? Y ya esa propiedad está en nombre de una persona americana, porque una entidad jurídica es considerada una persona americana registrada en los Estados Unidos. Y ya se lo está vendiendo a otra persona en los Estados Unidos. Entonces, el FIRPTA no se debería aplicar porque hubo una transacción entre dos personas jurídicas registradas en los Estados Unidos. Y es una manera muy eficiente de prevenir esa FIRPTA o esa retención de impuestos. Exactamente. Y eso es importante en el momento de compra. Porque cuando tú estás comprando la entidad, sí, la puedes hacer a nombre de persona natural. Y para aquellos que tienen ya inversiones a nombre como personas naturales son extranjeros, se puede arreglar. O sea, podemos transferir las escrituras a nombre de una LLC y arreglarlo antes de vender. Pero para todo eso hay que tener tiempo y cuesta más dinero hacerlo después de que cuando se está comprando la propiedad. Yo creo que vuelve a nuestra primera pregunta de qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos pensando en invertir. Organizarnos y tener la estructura correcta, porque si no, ya después nos cuesta más dinero. Sí, sí, sí. Y la verdad es que cuando estamos organizándonos cuando hacemos esa transferencia a título de persona natural extranjera a una LLC de la Florida, hay otra cosa que mucha gente no toma en consideración. Cuando tú compras una propiedad en la Florida, el 99% están comprando una póliza de seguro de título. Es un concepto que es un poco más complejo, que lo podemos examinar en otro momento, pero es basado en un porcentaje del valor de la propiedad. ¿Qué pasa? Tú ya estás comprando eso cuando estás comprando la propiedad. Una compañía de título, nosotros hacemos ese proceso también, te asegura que tú estás comprando lo que piensas que estás comprando. Cuando tú transfieres de las escrituras de persona natural a una LLC, estás rompiendo esa póliza de seguro que pagaste miles de dólares. Entonces ya no tienes esa protección en la nueva LLC porque rompiste esa póliza de seguro. Si quieres tenerla, tienes que volver a comprarla. Entonces tienes que tener ese gasto doble por algo que tú ya habías pagado. Entonces, si haces las cosas bien desde el principio y te organizas bien desde el principio y tienes la estructura que es, te puedes evitar todos esos gastos. María José, ya, y para entender, la póliza de seguro se refiere, ¿qué está protegiendo esa póliza de seguro inicialmente? Porque yo no sabía esa parte. Sí, entonces, es cuando tú estás comprando una propiedad, el estudio de título para asegurarnos que no hay personas que tienen un lien o hipotecas o deudas al IRS, se hace un estudio de título para asegurarnos que no hay nada que esté devalorizando tu propiedad. Okay. Cuando se hace eso, en el momento de cierre se emite una póliza de seguro de título. Quiere decir que si después viene una persona a decir, no, esa casa es mía, yo no sé por qué se la entregaron, yo la tenía abandonada, pero esa es mía, o sale, había una deuda que tenía un lien a esa persona y la compañía de título hizo un error y no vio que había un lien y usted tenía que pagar el lien, necesito que me lo pague ahora al comprador nuevo. Wow. O sea, te está protegiendo contra esos errores que pudo haber sí. Claro, todos somos humanos. Y entonces tú estás heredando todos los problemas de la propiedad. Este título te protege con esos problemas que puedes heredar. Wow. O sea, entonces, y si compro la propiedad a nombre personal. Es interesante. O sea, y si compro la propiedad a nombre personal y luego la transfiero
a una LLC a través de un Quick Claim Deed, pierdo esa póliza sin... La pierdes. Y no importa que tú muestres, porque muchas personas me dicen, no, pero es que el beneficiario de la LLC sigue siendo la misma persona. No importa. Tú hiciste una nueva escritura, que acá es lo que dicen Quit Claim Deed, para los Sí. que no sabían ese término, es el tipo de escritura que se usa cuando es entre personas, o entre familia, o entre tú como persona natural y tú el LLC. Se hace ese tipo de escritura para transferir la propiedad a la LLC. Eso también cuenta con una transferencia. Eso ya quiebra esa póliza. Entonces, tú pagaste en promedio entre $2,000 y $4,000, pues es mucho dinero por una póliza que te va a proteger hasta el día que tú la vendas. O sea, no tienes que pagar más. Es el precio que cuando la compraste, esa póliza te cubre hasta que tú vayas a venderla. Y tú al año te diste cuenta que cometiste un error y lo vas a cambiar a la LLC, o te diste cuenta, o sea, corriste a comprarlo como persona natural y no tuviste tiempo de hacer la estructura bien, entonces dices, ay, lo hago para después y vas a hacer esa transferencia. Yo siempre le tengo que decir al cliente, ok, yo te lo hago, yo te ayudo, te hacemos el Quick Claim Deed, te hacemos la escritura, pero quiero que sepas que esos $3,000 que te gastaste no sirvieron para nada. ¿Quieres comprar la póliza otra vez o te quedas sin protección? Wow. Interesante. O sea, yo creo que en resumen de lo que estamos hablando ahorita es importante antes de invertir, primero que nada, tener un equipo. ¿Quién es ese equipo? Un abogado, ¿verdad? En mi opinión. El agente de bienes raíces que te ayuda a adquirir o vender la propiedad. Un contador público CPA, y podemos hablar después qué significa la palabra CPA versus un contador general. Sí. ¿Ok? Y definitivamente, sí, yo diría eso. Y obviamente si estás adquiriendo la propiedad a través de un banco, un banquero, ¿verdad? Que te ayude a financiar la compra de la propiedad. Yo creo que tener esas personas claves alrededor tuyo es muy importante. Es Antes de muy invertir. importante. Yo también estoy de acuerdo en que sean personas que trabajan con inversionistas extranjeros que entienden qué es lo que necesitan. O sea, hay agentes de bienes raíces que se especializan en ese tipo de inversionistas, entonces saben que es importante conectarlos con un buen equipo. Sí, Eso sí. es clave, porque si no, si digamos hay otros prestamistas o bueno, banqueros que no conocen bien cómo es hacerle un préstamo a un extranjero, que de pronto no los asesoran completamente, ya después cuando estás en el proceso de adquirir, de sacar ese préstamo, vas a tener muchos problemas, porque has debido empezar con la estructura y después con el préstamo. Sí, sí. Podríamos hablar un poquito de los documentos involucrados, incluyendo de la parte fiscal, los documentos involucrados en esa transacción inicial, para que la audiencia entienda, ok, qué documentos me debe entregar el contador, el abogado, el vendedor, para yo estar claro, o el inversionista, estar claro cuáles son esos documentos involucrados, ¿te parece? Claro que sí. Cuando cuando nos llega un cliente y dice, mira, vamos a comprar esta propiedad, tenemos esta LLC, este es el vendedor, estos somos nosotros, vamos a adquirir esta propiedad. Lo más importante es que, es que el comprador y el vendedor, en este caso, tengan su empresa que está registrada operando en la Florida, y podemos hablar de la diferencia de lo que es una empresa que está registrada en otro estado, pero que esté registrada en el departamento de corporaciones en la división acá en la Florida, y que esté en lo que llaman en inglés en good standing. Quiere Okay. decir que estás al día, que tú pagaste tu reporte anual y puedes operar acá en Estados Unidos. Hay diferentes estados donde puedes tú registrar la empresa, como tú lo sabes, y a veces nos llegan empresas de Delaware que son dueños de una propiedad, o de Wyoming y que son dueños de una propiedad, pero si no están registrados en la Florida para operar, toca registrarlos para ponerse al día para poder comprar o vender la propiedad. Okay. Eso es como lo más básico de temas corporativos. Si eres el vendedor, hay más requisitos. Vamos a tener que, como vendedor, tienes que pasarnos unas actas y tienes que mostrarnos, o sea, unas actas empoderando a la persona que va a vender el inmueble. Vamos a necesitar ver tu contrato social, o si es una LLC, un operating agreement,
que está dándole poder a la persona que estás apoderando, al que va a vender la propiedad o el que está firmando la propiedad, y vamos a tener que tener ciertos juramentos firmados por la entidad diciendo que no está en bancarrota, que no tiene deudas, que no se lo, o sea, puede tener hipotecas, pero que todas las deudas y todo lo que tienen que está atado a la propiedad ya se lo han contado al comprador. O sea, van a tener que firmar varios documentos legales que están entregando el título limpio, lo llamamos así, limpiando ese título. Ok. Entonces, como vendedor, si tú tienes una LLC en la Florida y eres extranjero, vas a tener, o sea, tienes que tener un abogado que te prepare este tipo de documentos. Acá en la Florida hay muchas compañías de títulos que lo preparan, pero no deben hacerlo porque estos son documentos legales. Okay. Entonces, una compañía de título no puede hacer estos documentos porque no es una plantilla, son documentos que son específicos para la empresa. Entonces, el vendedor, que es una LLC, sobre todo cuando son extranjeros, siempre deben contratar a un abogado para preparar estos documentos y para poder, ahora con el regalo de COVID, ya ahora se puede notarizar todo remotamente. Nosotros trabajamos con unos notarios virtuales que pueden notarizar estos documentos y ya el vendedor no tiene que venir a Estados Unidos a firmar los documentos para vender su entidad, su compañía, la propiedad. Okay. Entonces es importante programarse porque el vendedor sí va a tener más requisitos legales, más documentos para firmar que un comprador adquiriendo es la propiedad. O sea, lo importante para el comprador es que tenga ya la empresa lista para comprarla. Y podemos hablar de lo que es el tema hipotecario y que lo tiene que tener listo, porque eso, cuando está sacando una hipoteca, sí hay muchos más requisitos, pero digamos que fuera en efectivo, que fuera así cash, la compra. Muchos menos requisitos para el comprador ya cuando tenga su entidad lista, pero cuando es el vendedor, tiene que prepararse para poder venderlo y no demorar la venta. Ok, ok. Entonces, en general, lo voy a resumir rapidito. El primer paso es crear la empresa si eres el comprador, ¿ok? Los documentos involucrados, ¿verdad? De esa empresa, para resumirlos, son los artículos de organización o de incorporación, ¿verdad? Como dijiste, es un documento, el documento del good standing, ¿verdad? Que eso es un documento que te entrega el Estado aclarando que sí, todos los impuestos, los gastos asociados a esa empresa están al día, ¿verdad? Debería también tener un número fiscal de la empresa, ¿ok? Que es el EIN, ¿verdad? Y bueno, obviamente el acuerdo operativo de la empresa para aclarar quiénes son los dueños de esta empresa, ¿verdad? Y si tienen el poder para comprar o vender. Para firmar. Y para firmar, ¿ok? Entonces, ahora, desde el punto de vista del activo, cuando es el LLC compra el activo, obviamente tiene que haber un contrato de compra y venta. Sí, 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 sí. ¿Ok? Sí. Aclarando cuáles son los términos de esa venta y de esa compra, incluyendo el precio, etcétera, qué estás adquiriendo, la dirección. Yo el otro día iba a adquirir un terreno y me pusieron la dirección incorrecta. O sea, casi compro el terreno incorrecto. Porque pasa, ¿verdad? 2815, 1528, puede pasar. Puede Entonces, pasar. estar claro qué estás comprando el terreno. Una de las cosas que yo como contador solicito cuando estamos vendiendo, comprando la propiedad, es un documento muy común que se llama el hot statement, ¿ok? Aparte de la compra y venta, ¿verdad? Que es un contrato, hay un documento que se llama el hot statement. ¿Qué es esto? Es prácticamente un estado financiero de esa propiedad. Todos los gastos asociados a esa propiedad, ¿verdad? Porque esto no lo voy a ver yo en la compra y venta de la propiedad. La compra y venta nada más voy a ver, la casa vale $500,000, pero no voy a ver los gastos de comisiones, ¿verdad? Impuestos, seguro, todo esto asociado a eso. Lo único que yo puedo ver esos gastos es en el hot statement. Entonces es muy importante tener ese documento en récord. Claro, ¿okay? Ese es súper claro y para los que no saben qué es eso es HUD, eso es Housing and Urban Development y lo que está diciendo Antonio, eso es donde básicamente se hacen los cálculos en el momento de la compra de cuánto estás comprando la propiedad, qué costos tienes y cuánto tuviste que pagar.
Lo mismo para el vendedor. ¿Cuáles fueron por lo que lo estás vendiendo, los gastos que tuviste y lo que vas a recibir? Y es muy importante, cuando hay un préstamo, se llama un Closing Disclosure, un CD. Y cuando es Exacto. cash, le decimos un HUD, que es un HUD. Entonces, es clave para que siempre lo reciban. Obviamente es algo que van a firmar porque es lo más importante, porque es donde están los números, pero que se lo entreguen a su contador, Sí, porque es el documento clave de donde van a poder eh, minimizar riesgos o impactos fiscales. sí, sí. Y nos ha pasado muchas veces que el cliente lo pierde, no lo puede encontrar y lamentablemente pierden el beneficio de incluir esos gastos en sus declaraciones de impuestos y el impuesto se eleva, ¿verdad? Entonces es muy importante mantener eso. Claro. ¿Qué otro documento podemos pensar? Obviamente el acuerdo del préstamo, si hay un préstamo, una hipoteca asociada a eso y entender bien esa parte. Entonces, la única manera de tener estos documentos, honestamente, y prepararlos es tener una compañía de título, un abogado, ¿verdad? O sea, es las personas que preparan estos documentos. O sea, comprar una propiedad, ¿sabes? En la calle con otra persona sin ningún tercero, o sea, Uy, no no. se debería hacer y es casi imposible, en mi opinión. Sí, es muy peligroso. Hay mucha gente que dice, ah, no, pero voy a comprar, y esto ya es como un poco más avanzado, pero lo que llaman el tax deed, que es cuando la gente no paga los impuestos Sí, y el Estado, el condado les quita la sí, propiedad. Y entonces dicen, ah, te voy a vender esto, la propiedad cuesta 500, pero te lo voy a vender a 10,000. Y la gente no hace su estudio de título, ni hace nada, ni sí, se prepara. Y, ok, listo, compré el título. Y tal vez sí te lo pasan, y te lo pasan por $10,000. Pero qué es lo que puede pasar en una de esas compras? Es que compraste algo con hipotecas o con deudas de asociaciones de $120,000. Entonces tú sí, lo que compraste por $10,000 es un chicharrón. sí, 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 sí. Y Sí. hablemos un poquito porque hemos hablado asumiendo que un extranjero compra la propiedad y la controla, ¿verdad? Pero yo tengo muchos clientes o inversionistas que invierten a través o invierten en multifamilies a través de lo que se llama un syndication, es decir, le transfieren el dinero a una LLC, ¿verdad? Donde que está siendo controlada por un agente, vamos a decirle, están y este agente, su trabajo es prácticamente captar o levantar capital para comprar un inmueble, un edificio, etcétera. ¿Qué, qué tan riesgoso es eso? Es que esto se complica Sí, más. eso me da hasta calor porque, porque es que llega mucha gente a mí y hay muchas personas legítimas que hacen esto, pero hay muchas que no. Entonces, es bien importante tener en cuenta qué es lo que se está invirtiendo. El vehículo es fantástico porque tú no tienes que ir a gastarte $500,000 para comprar una propiedad. O sea, puedes invertir $10,000, $5,000, lo que tú tengas y compraste un pedacito. Pero hay que tener bien claro qué es lo que estás comprando. Entonces, la mayoría de estructuras que te dicen, o sea, no son tan grandes, si no es tan grande, que el amigo de fulanito me dijo que está haciendo este tipo de estructura y me mandó ahí los documentos. Ok, venga a ver los documentos. Si tú estás comprando en una LLC, lo que estás comprando son acciones, o lo que Sí, llamamos en inglés, para una LLC es un membership interest, pero llámalo acciones. Lo que tú estás comprando son acciones. Entonces estás comprando acciones en una empresa. Cuando tú estás comprando acciones en una empresa, hay que hacerle un estudio de debido diligencia, due diligence, porque tú no sabes qué es lo que estás comprando. Tú como dueño de una empresa, cuando la adquieres, tú tienes ciertas obligaciones fiscales, tienes ciertas obligaciones legales, que si digamos esa LLC va y hace algo terrible, tú puedes terminar en la cárcel por ser un accionista. Entonces, nunca debes comprar una acción sin hacerle un debido diligencia fiscal y legal. Entonces, empezando por ahí. sí, Bueno, pero digamos que tú vas y compras un pedacito de una LLC que está invirtiendo en diferentes propiedades. Lo que me he dado cuenta la mayoría de las veces es que me da un pesar que esa LLC en la que están invirtiendo no es dueña del terreno, no es dueña de la propiedad. Es una LLC que maneja el vehículo de inversión, pero no tienen derecho, o sea, no están comprando, no tienen nada colateralizado que les garantice lo que a ellos les están prometiendo. sí. Entonces
están comprando en una LLC que dice, ay, sí, vamos a reunir este dinero para comprar tal propiedad. Pero la propiedad está a nombre de otra LLC, donde el cabeza de todo de toda la inversión es el dueño. Pero el dinero lo está pasando de la LLC a la empresa, donde Sí, está, donde, o sea, donde tiene todo el colateral. Y tú, con tus 5,000 o 10,000 dólares que invertiste, no tienes nada asegurándote que te paguen un retorno que te prometieron y muchísimo menos tienes parte de derechos sobre esa propiedad. Entonces, para mí es importantísimo saber qué estás comprando y cuáles son las garantías y a ver si existen legales. Porque a veces es un documento y lo que estás firmando es como una nota, sí, es que es un pagaré. Y el sí. pagaré sin una hipoteca no te garantiza pago. Se limpian en la noticia, como decimos de Colombia. O sea, no te da nada. Entonces, hay que saber qué es lo que firmas y antes de dar el dinero. Sí, mira, en mi opinión como inversionista, ese tipo de transacción para mí, no legalmente, desde mi punto de vista como inversionista, no estás invirtiendo en bienes raíces. Estás invirtiendo en una persona que te está prometiendo algo en retorno. Esa es la inversión, en mi opinión. Y es muy riesgoso, en mi punto de vista. Si no estás ahí controlando tu capital y menos la inversión, en mi punto de vista es nervioso y definitivamente por lo menos tienes que hacer diligencia con una tercera persona para asegurarte que entiendas lo que estás haciendo. Esa es mi opinión, porque a mí me ha pasado. E incluso, ya tú sabes, ahorita estoy invirtiendo, yo mismo estoy invirtiendo, estoy construyendo casas a nombre mío. Tengo que contratar a una persona para que me construya las casas. Uh -huh. Yo, tiene que haber una confianza, Sí. porque tengo que escribir el cheque, mandarle el capital al contratista que me construya la casa y ahí todavía hay riesgo legal, Total. mucho riesgo. Imagínate agregar más personas en el medio. No, no. Es la verdad. Hay muchas personas que están cayendo en esto y hay varias que no están, o sea, los que te presentan el negocio no solamente, no todos te quieren robar, sino que no Claro, saben cómo estructurarlo. claro. Y ahorita te voy a decir, eso también corre un riesgo súper alto, pero antes de decirte eso, eh, me ha pasado con varias personas que vienen a mí y me dicen, miren, yo estoy invirtiendo en estos como sindicatos, o sea, alguna estructura parecida, y yo reviso los documentos, les digo, miren, pásenme los documentos, los reviso y les digo, mira, lo que tú estás comprando es una acción en una empresa que nada que ver, no tiene colateral, lo que te acabo de decir. Y terminan exponiéndose bravos, porque me les tiré el negocio. Y yo lo que te estoy diciendo es como que, ok, listo, ve, inviertes, pero lo más probable es que el riesgo es tan alto que no te van a pagar. O sea, no tienen por qué pagarte. Si te pagan es una bendición, pero no hay nada que te dé un derecho sobre eso. Entonces se terminan poniendo bravos conmigo. Sí, Hay una cosa que sí quería decir y es que la mayoría de estos vehículos de inversión están regulados por el SEC, por el Securities and Exchange Commission. Y estas personas que están creando una LLC para recibir fondos de extranjeros para invertir, no tienen un fondo regulado por el SEC, por la SEC. Y eso es un riesgo gigantesco, porque sí, sabemos que eso puede llevar a, no sé, temas penales sí, federales. Entonces sí. es bien importante saber con quién estás haciendo negocios. Sí, es importante tener en cuenta que ellos tienen jurisdicción en este tema porque, como dices, estás comprando un security, que es un interés en una empresa, no estás comprando la propiedad. Y aquí es donde entran Lo que ellos. decías tú, no es una inversión en bienes raíces. Wow, Sí. wow. No, no, definitivamente, es que hasta yo ya he tenido experiencias, de todo tipo de experiencias, buenas y malas, y he aprendido que sí es importante asesorarte, por lo menos educarte del tema antes de invertir cualquier dólar, ¿sabes? Que vayas a hacer, porque al final del día es el capital de uno que tienes que protegerlo, y me he dado cuenta que es muy fácil perderlo y muy difícil ganarlo. Entonces, definitivamente recomiendo eso, asesorarte. No, Asesor- me encanta que estemos hablando de eso porque hay muchas personas que quieren invertir en estos vehículos porque pues cuesta muchísimo menos dinero.
Sí. existen muchos fondos que son legítimos y que tienen la trayectoria, que son regulados, pero hay que saber en dónde se está poniendo el dinero. Sí. Otra cosa y son las 6:50 y sí quisiera dejar espacio para hacer Sí. preguntas, si el grupo, el equipo, la audiencia tiene preguntas, es tener en cuenta, obviamente ya hablamos del beneficio de tener una LLC, una corporación, ¿ok? Pero también he visto muchos casos de mis clientes que registran una LLC, una corporación y no hacen nada al respecto. Es decir, nunca proceden a invertir a nombre de la LLC. Y hoy en día, ¿sabes? Hay un número de requisitos fiscales, ¿vale?, que tienen que cumplir para mantener esa LLC activa, para evitar penalidades. Entonces, yo diría primero que nada, antes de registrar una LLC, una corporación, estar seguro de que sí quieren hacerlo y que van a invertir. Porque tenemos muchos clientes que tienen, un cliente mío, tengo LLC, pero no tengo nada. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Ok? Vamos a empezar a cerrar estas LLCs y vamos a empezar a usar la que realmente necesitas. Porque hoy en día, toda LLC en la cual un dueño es un extranjero va a tener que presentar declaraciones. ¿Ok? Con FinCEN, que es el Departamento de Crímenes Financieros, con el IRS, aunque no haya generado un ingreso, especialmente con las corporaciones o las sociedades. Entonces es muy importante que al momento de abrirla, activas requisitos fiscales, ¿ok?, que vas a tener que ejecutar. Entonces definitivamente no procedan a abrirla hasta estar seguro. Exacto. Exactamente. Me parece muy buena información. Sí, excelente. Bueno, son las 6:51. Si quieres, no sé si has visto preguntas. Yo no he visto preguntas que han entrado, pero si No alguien las tiene he visto. preguntas. No sé, pero si hay alguien en la audiencia que tiene alguna pregunta específica, acá con mucho gusto se las podemos responder con Antonio. Así que aprovechen que nos tienen acá y que si tienen alguna pregunta para una inversión que están pensando o una inversión que ya tienen, sería chévere poder hablar sobre algo. Sí. Mientras tanto, cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden seguir? ¿Van a escuchar esto otra vez en un futuro? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, nosotros ahorita estamos, pues, nuestro handle de Instagram es Simply Legal y estamos poniendo muchas informaciones, muchos reels, muchos videos sobre este tipo de inversiones y dando educación sobre temas que como extranjero no estás viendo. O sea, lo que estás hablando tú, el reporte de FinCEN, que es el Financial Crimes Enforcement Network, es algo que mucha gente no conoce y es un requisito que tienen todas las LLCs. Entonces estamos constantemente dando información y si hay preguntas muy comunes, hacemos videos para poder explicarlas. O sea que yo creo que la forma más fácil de obtener esta información es por medio de Instagram, @simplilegal, gracias Alejandro, y también nos pueden mandar un mensaje por ahí o un email a team@simplylegalgroup.com. Entonces, ahí con eso podemos comunicarnos y nosotros somos bien rápidos en contestar todo este tipo de inquietudes. Excelente. ¿Y tu página de internet, la página de internet de ustedes es simplylegal.com? Simplylegal.co o simplylegalgroup.com. Ok, excelente. Sí, Simplylegalgroup.com. sí. Excelente, Y excelente. Antonio, y si nuestra audiencia quiere contactarte a ti, ¿cómo lo hacen? Mira, muy simple. antoniocoa.com. Coa se escribe COA. Muy simple. antoniocoa.com. Entran en esa página y obviamente van a tener enlaces al WhatsApp de nosotros, que tenemos una persona encargada de revisar esos mensajes. Pueden hablar con nuestro equipo y eventualmente llegar a mí. Y seguirnos en Instagram en Antonio Coa CPA, @Antonio Coa CPA. Todos los días publico, bueno, por lo menos de lunes a viernes, publico un video de un minuto hablando sobre un tema fiscal, legal, especialmente sobre esas transacciones o inversionistas que quieran invertir en los Estados Unidos. Estamos tratando de agregar valor de esa manera. Entonces es muy simple, antoniocoa.com. Y me encantaría que siguiéramos haciendo estos lives. Dependiendo de lo que la audiencia quiere que hablamos, podemos profundizarnos en alguno de estos temas. Así que si tienen sugerencias, mándenos mensajes por privado y podemos programar este tipo de lives para ¿Sí? dar más información. Mira, tenemos una pregunta, María José, la voy a leer en voz alta. Dale. ¿Ok? Entonces ahí das tu opinión. Hola, muchas gracias. ¿Qué opinión de inversiones en real estate en el Midwest de US?
como Ohio, Michigan y Missouri, a través de una LLC con créditos llamados DSCR Loan. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de inversiones en el Midwest a través de una LLC con créditos llamados DSCR Loan? Ok, bueno, a mí me parece que salirse a veces de la Florida también para invertir es bueno tener, diversificar el portafolio. Entonces, sé que se han encontrado buenos precios allá. Ahora, lo que yo sí digo es buena práctica registrar la empresa, la LLC, en el estado donde tú vas a estar comprando el inmueble. Entonces, primero empezando por ese lado. El DSR Loan es un tipo de vehículo muy interesante porque no tienes que poner tanto down como un depósito grande o un down payment muy grande porque vas a estar usando lo que está produciendo la propiedad comercial, vas a usar eso como ya, o sea, como habilidad de pagar ese pago mensual de la hipoteca. Entonces, el DSR Loan es un vehículo súper interesante. Toca ver, dependiendo del banco y de la propiedad y del estado, cuánto es el porcentaje que tienes que poner como down payment. Pero a mí me parece que es muy interesante invertir en el Midwest. Lo que sí les digo que es clave es hacer la estructura que más les conviene. Si tienen varias propiedades, hay que organizar ese portafolio, porque no es solamente la LLC que va a comprar la propiedad, sino también hay que hacer una estructura hacia arriba. Sobre todo si somos extranjeros, necesitamos protegernos sobre ese impuesto sucesorio que estaba hablando Antonio, y hay varias maneras de hacerlo, depende del propósito de cada una de esas inversiones. Así que es importante que si tienen un portafolio extenso, poder organizarlo bien y hacer la estructura corporativa bien. Sí, muy importante. Yo personalmente también considero una inversión en el Midwest porque las propiedades son muy económicas, pero yo diría desde el punto de vista como inversionista, asegurarte que vas a tener cierto control, ¿verdad? Porque adquirir bienes raíces afuera de tu radio de residencia, o sea,